Muy bien, volvemos a Enfoque, el programa institucional del Senado de la República, realizado por la oficina de prensa de esta corporación. Continuando con el calentamiento global, nos acompaña el senador Mauricio Ospina, del Polo Democrático Alternativo, y quien ha liderado este tema del calentamiento global, y precisamente es usted quien trae Globe Internacional a Colombia, y va a ser el representante y el responsable de que todas estas políticas de calentamiento global se apliquen para Colombia. Senador, bienvenido nuevamente a Enfoque. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero, Globe existe en Colombia hace 3 años. Simón Gaviria fue el presidente anterior, yo estoy actualmente. Incluso llegó con David Luna hace unos años. Lo importante de esta estrategia es que cuando tuvimos la emergencia invernal, la ola invernal, que fue muy dura para el país. Muy dura. Nos gastamos 26 billones de pesos. 26 billones de pesos, pero el problema es que no tuvimos una estrategia por cuencas, no tuvimos una estrategia ambiental, sino que lastimosamente se nos convirtió en una gran bolsa para obritas civiles en diferentes partes del país sin tener una rigurosidad. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo y lo que vamos a hacer con esta organización? Es que vamos a tener la experiencia internacional de países como Londres o como Inglaterra o como México, que ya tienen unas legislaciones que permiten tener un plan maestro para atenuar los efectos del cambio climático en sus países. Y lo vamos a tener para Colombia. Este libro es una demostración de 33 países, en los cuales está incluido Colombia, que ya adelantan legislaciones para mejorar toda la condición ambiental. Y nosotros tenemos que, además, llevar esta legislación a los municipios y a los departamentos. Y por eso vamos a tener un acompañamiento muy importante en el 2013. Senador, precisamente esa crisis ambiental de inviernos, de sequías, se prestó para que se generara la crisis de las corporaciones autónomas regionales que no están cumpliendo con el papel de ayudar a planear la prevención del invierno, la prevención de la sequía. Y obviamente demandó una serie de hechos corruptibles de ejecutar 26 billones en casi un mes. Definitivamente, y tenemos un problema aún peor. Muchas corporaciones autónomas cogieron los recursos y jugaron con ellos en bolsas de valores o hicieron colocaciones de títulos y realmente no se preocuparon por hacer los grandes planes maestros de intervención en cada una de las cuencas del país. Y esto es una tragedia que apenas estamos empezando a vivir los colombianos. Por ejemplo, en Cali ya disminuyeron la presión del agua potable en nuestra ciudad y eso significa que ya los embalses que alimentan los acueductos de la ciudad no están teniendo la suficiente agua ni de la calidad necesaria para poder alimentar una ciudad. Y ese problema no es un problema que vamos a solucionar con una inversión en un año. Eso es un problema estratégico de largo plazo, de sembrar árboles, de proteger cuencas, que son inversiones a 20 años. Pero para eso nos tenemos que poner de acuerdo. Y ese ponernos de acuerdo necesita una técnica y una tecnología aplicada al país, a la necesidad. Ejemplo, cómo se mueren las reses en el sur del país, en toda la zona de Nariño y el Cauca, o lo que está pasando incluso en el Tolima o en el norte del país, o las 2.000 hectáreas incendiadas con estas grandes calores que han hecho en el Tolima. Incendios forestales. Por eso nosotros necesitamos tener ese plan maestro. No podemos llorar sobre la leche derramada, no podemos hacer nada con el pasado. Tenemos que aprender de los que están liderando estas políticas en el mundo y aplicarlas para Colombia, porque la esperanza existe y la tenemos que construir entre todos los colombianos por el futuro de nuestros hijos. Y por eso este compromiso, nos hemos reunido muchos legisladores en esta gran organización que se llama Globe y estamos trayendo estas experiencias a Colombia y las vamos a aplicar en el país de la mejor forma posible. Muy bien, precisamente está con nosotros, senador Mauricio, la doctora María Isabel Ortiz Mantilla, conocida muy popularmente en México como Marisa, oriunda de Puebla, al sur de México, DF, y está acá liderando el tema de la presidenta de Globe Internacional para México. ¿Cómo se adoptó? ¿Cómo México se mete en el cuento de evitar el calentamiento global, de prevenir el calentamiento global y adoptar políticas públicas realmente eficientes y que se puedan cumplir? Bueno, primero que nada, Hilton, de verdad agradecerte la oportunidad de estar aquí, de compartir con los colombianos, bueno, nuestra experiencia, agradecer al senador también la invitación. Y bueno, pues compartirte, México fue sede de la Cumbre de las Partes en el 2010 en Cancún, sí. Y de ahí fue un detonante importante a decir, tenemos que actuar a nivel local, es decir, a nivel de México, sí, para que verdaderamente estemos incidiendo a nivel global.
todo lo que mencionó el propio senador sobre lo que está sucediendo en Colombia, al final no solamente les está afectando a ustedes, nos termina afectando a nosotros. Lo mismo lo que sucede en México. Entonces, fue un detonante importante para que el Poder Ejecutivo, para que el gobierno como tal, se empezara pues, a poner a hacer política pública que fuera resolviendo estos temas. Se hicieron un NAMAS de vivienda, por ejemplo. Un NAMAS son las acciones regionales o locales para adaptarse o mitigar los efectos del cambio climático. Entonces se buscó que ya en la propia vivienda de México se generen pues simplemente excusados ahorradores, ecotecnias, que permita que el impacto que la vivienda está generando a la atmósfera sea menor. Pero no solamente fue eso, sino nos dimos cuenta que era necesario que hubiera una ley concreta, una ley que hablara sobre el cambio climático. Nosotros tenemos una constitución de 1917, donde todavía no se hablaba de estos temas. Entonces era muy importante que contáramos con una ley general de cambio climático, donde estamos hablando de cómo va a participar los ayuntamientos, los estados, que para ustedes son las municipios y departamentos, cómo vamos a trabajar de manera coordinada los 3 niveles de gobierno. Y se plantean metas concretas dentro del país. No es llegar y solamente decir, bueno, México fija una posición en las cumbres, fija una posición ante los protocolos como el de Kioto, sino qué va a hacer al interior del país y en qué se va a comprometer. Y simplemente planteamos un sistema de incentivos para reducir y usar energías limpias, reducir el uso de todo lo que es el tema de petróleo. Nosotros tenemos muchos recursos en ese aspecto, pero tenemos que enfocarnos ya a otro tipo de energías y le ponemos plazos, le ponemos tiempos, para que no se pierda simplemente en quién sabe cuándo se va a llevar a cabo. También lo que se está planteando es generar un sistema al interior del gobierno federal que pueda hacer una realidad la aplicación de esta ley. No es nada más que el Ministerio de Medio Ambiente se encargue de esto. Tiene que integrarse al ministerio, por ejemplo, que se encargue de los temas de campo, al ministerio que se encargue del tema de infraestructura, dónde sí es posible construir una carretera y dónde no, dónde está afectando entonces a un ecosistema. Entonces se generó una comisión, nosotros le llamamos secretarías a los ministerios, una comisión intersecretarial, donde todo el gobierno federal tendrá que estar atendiendo el tema del cambio climático. Pero además, nosotros visualizamos que se necesitan recursos, no para resolver los desastres, como mencionaba el senador. No es, ya tuvimos una sequía, una inundación, entonces ahora necesitamos recursos para resolver el problema de la sequía. Tenemos que planear a futuro cómo vamos a disminuir estos efectos del cambio climático. Entonces, es una estrategia nacional para atender esta problemática y tendremos ahora que armonizar todas nuestras leyes en torno a esta Ley General de Cambio Climático. Muy bien, estimados televidentes, vamos a mostrarles a ustedes un recorrido por notas que ha elaborado el noticiero del Senado sobre efecto del cambio climático, el efecto invernadero, inclusive notas sobre erosión costera. Ya el mar se está metiendo a la parte continental, nos está quitando parte de nuestras playas y sin duda va a afectar la economía. Este es un informe sobre notas del noticiero del Senado. El cambio climático en Colombia se encuentra pasando su cuenta de cobro. Problemas como la erosión costera y el impacto del efecto invernadero prenden las alarmas en el país. La erosión es uno de los problemas ambientales más graves que azotan las costas colombianas. Los departamentos más afectados por la desaparición de cientos de kilómetros cuadrados de playas y de zonas de bajamar son el Valle del Cauca, Nariño, San Andrés y Providencia, Atlántico, Sucre y Córdoba, los cuales traen consigo implicaciones ambientales, económicas, sociales, políticas y de seguridad en el país. Por otro lado, el efecto invernadero está presentando situaciones que pueden ser desastrosas para el país, como lo es la disminución drástica de las precipitaciones y el aumento de las sequías, las modificaciones de la temperatura media del aire, así como las situaciones concretas de vulnerabilidad, los posibles problemas de salud, el efecto sobre el recurso hídrico del país y la afectación del sector agropecuario. Dichas problemáticas están afectando el bienestar medioambiental del país, así como la calidad de vida de los colombianos. Para ello, el Gobierno Nacional estará implementando nuevas políticas en pro de nuestra riqueza natural. Doctora María Isabel, acá ve lo que ocurre en el país. Son situaciones muy complicadas. Senador, nosotros en 1991, con la Constitución nueva, nos metimos en los derechos de cuarta generación, que son los derechos colectivos al medio ambiente, a gozar del aire puro, del agua potable para todos.
¿Realmente el gobierno, el ministerio, las corporaciones, las alcaldías desde sus secretarías o sus inspecciones tienen los dientes suficientes para hacer cumplir la norma y respetar esos derechos? No, definitivamente tenemos unas legislaciones de vanguardia en muchos temas, pero lastimosamente no están armonizadas. Entonces hay diferentes interpretaciones desde diferentes sectores y se impide el avance efectivo y eficiente para el disfrute de la naturaleza y el medio ambiente en Colombia. Nosotros lo que pretendemos es que con este tipo de legislación o con este tipo de iniciativas podamos avanzar en esa armonización y podamos lograr los desarrollos necesarios para proteger las cuencas, los ríos, el espacio de productividad del hombre, que lo necesitamos, no lo negamos, pero también el espacio de la naturaleza, el espacio de la biodiversidad, que es tan necesario para poder vivir en armonía del ser humano con todas las especies. Nosotros creemos que es posible. Hemos visto muchos países que lo logran y por eso este esfuerzo va a tener un gran desarrollo y va a iniciar con una cumbre que vamos a hacer en Colombia de todos los legisladores en el mundo que están interesados en el cambio climático. Los vamos a tener en el mes de septiembre porque tenemos el compromiso del presidente del Senado, Roy Barreras, y vamos a sacar adelante una gran cumbre que, como en México logró desatar todas las acciones que tienen ahora los resultados, esperamos que en Colombia logre despertar el interés de todos y todas para lograr los objetivos necesarios. Doctora Maritza, diputada Maritza, este esfuerzo de convocar a todos debe terminar en algo. Un gran acuerdo mundial que sea avalado por Naciones Unidas y que se aplique, por ejemplo, esta ley de cambio climático en todo el mundo. Bueno, aquí lo que se está planteando, y la propia Cristiana Figueres, que es la secretaria de las cumbres de cambio climático por la ONU, sí, lo que nos plantea es que si no han logrado ponerse de acuerdo los propios países en las cumbres de las partes, lo que tenemos que lograr es que los propios países se comprometan primero y de ahí influyan o logremos que se den estos... de Naciones Unidas. Exactamente, bueno, en una cumbre de cambio climático los compromisos sean mucho más ambiciosos. Entonces, el reto será que nosotros lo que hagamos en nuestras, ahora sí que en nuestra legislación influya en los acuerdos mundiales. Eso será el reto y yo creo que lo podemos lograr. Termina como un saludo a la bandera, como se dice popularmente en Colombia, un tratado de Kioto, un tratado de Río, que suscriben los acuerdos, pero a nivel interno no se desarrollan las legislaciones. Por eso mismo, lo que tenemos que buscar es que los países hagan compromisos al interior para que entonces los logros verdaderamente repercutan a nivel global y demostremos que a pesar de que tengamos diferencias de partidos, diferencias en el Senado, diferencias en la Cámara de Representantes, lo más importante es atender al medio ambiente, porque eso significa atender a las personas que habitan en ese país. Entonces el reto será ponernos de acuerdo y lo que nosotros queremos compartirles también, cuando nosotros aprobamos nuestra Ley General de Cambio Climático, estábamos en medio de un proceso electoral para elegir presidente y las diferencias no significaron que no nos pudiéramos poner de acuerdo y sumarnos, porque lo más importante eran los propios ciudadanos. Entonces queremos compartir también que los propios colombianos en estas circunstancias puedan aprobarlo y puedan decir, nos ponemos de acuerdo nosotros, a pesar de las diferencias, ahora demostrarles a las Naciones Unidas, a los países, que también se pueden poner de acuerdo, así como los legisladores lo logramos. Muy bien, es la diputada María Isabel Ortiz Mantilla, de México, quien está acá precisamente convocando y ayudando a que en septiembre podamos nosotros tener como anfitriones la cumbre de Globe Internacional. Senador, pues gracias por este espacio que le ofrecemos a todos los colombianos y colombianas del Canal Congreso, del Canal Institucional, y sin duda para esa época este Canal Congreso estará atento a transmitir todo lo que ocurra en esa cumbre mundial de Globe Internacional. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Tigil. A ustedes, colombianas y colombianos, los dejamos en compañía de la programación institucional del Canal Congreso y el Canal Institucional. Que tengan ustedes un feliz día.